Hoy vamos a sumergirnos en un momento que definió un antes y un después en la historia de la fe, el bautismo. La historia arranca con dos figuras que estaban destinadas a encontrarse. Por un lado, un carpintero de Nazaret. Por otro, un profeta en el desierto. Su encuentro en el río Jordán no fue para nada una casualidad, sino un punto de inflexión, un momento perfectamente orquestado desde lo divino. Bien, el primer acto de esta increíble historia nos lleva a Galilea. Allí, las noticias sobre un predicador bastante particular en el desierto, un hombre llamado Juan, se estaban esparciendo como pólvora, llegando a cada rincón, a cada pueblo y tocando los corazones de la gente más sencilla. Y como era de esperarse, ese mensaje llegó hasta una modesta carpintería en Nazaret. Allí, un hombre escuchó y reconoció el llamado. Supo, en lo profundo de su ser, que su momento había llegado. Así que dejó a un lado sus herramientas, el trabajo de todos los días, se despidió de su madre y se unió a esa marea de gente que peregrinaba hacia el río Jordán. Su misión pública estaba a punto de empezar. Y esto nos lleva, claro, al momento cumbre, el encuentro. Para entender de verdad la magnitud de lo que pasó en el Jordán, es absolutamente fundamental que analicemos primero la relación entre estas dos figuras centrales, Jesús y Juan el Bautista. Miren, aunque eran primos, unidos por lazos de sangre desde su nacimiento, la realidad es que nunca tuvieron un contacto directo. Jesús creció en la calma de Nazaret, mientras que Juan se curtió en la absoluta soledad del desierto de Judea. Y esta separación no fue un accidente, para nada. Fue algo deliberado, un plan de la providencia para que en el futuro nadie, absolutamente nadie, pudiera acusarlos de haber armado un plan para apoyar sus misiones mutuamente. Ahora, Juan no era ajeno a la historia de Jesús, conocía los detalles de su nacimiento, sabía de su vida intachable. En su corazón creía que él era el Mesías. Sin embargo, piensen en esto. Los largos años de silencio, de oscuridad, sin una señal clara de su misión divina, pues sembraban cierta duda. Así que el Bautista, con fe, esperaba. Esperaba una confirmación definitiva que solo podía venir de Dios. Y entonces, el momento llegó. Cuando Jesús se le acerca para ser bautizado, Juan reconoce en él una pureza, una santidad que jamás había visto en nadie. La atmósfera misma a su alrededor era diferente. Totalmente abrumado, Juan duda. ¿Cómo podría él, un pecador, bautizar a aquel que no tenía pecado alguno? Su reacción fue inmediata, casi un grito del alma, reconociendo que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús. Y aquí está el núcleo de todo el dilema de Juan. Su bautismo era un rito para almas cargadas de pecado, una confesión pública de culpa. Pero frente a él estaba Jesús, un ser de una pureza incomparable, alguien que, sencillamente, no necesitaba arrepentirse de nada. La pregunta para Juan era lógica y muy profunda. ¿Por qué aquel que no tiene mancha se sometería a un rito para lavar una culpa que no le pertenece? La respuesta a esa pregunta es, en realidad, la que revela el propósito fundamental de todo este evento. Así que veamos cómo se desvela el verdadero significado de este bautismo. La duda de Juan fue resuelta con una respuesta llena de una autoridad serena y un propósito claro. Con firmeza, pero a la vez con suavidad, Jesús le dijo que era necesario porque así nos conviene cumplir toda justicia. Ante esas palabras, Juan ya no pudo negarse. Lo condujo a las aguas del Jordán y lo sumergió. Entonces, el punto crucial es este, y es importante que lo entendamos bien. Jesús no se bautizó como una confesión de un pecado personal, porque sencillamente no lo tenía. Al hacerlo, se estaba identificando por completo con la humanidad pecadora. Estaba dando el primer paso en el camino que todos debemos seguir, estableciendo un ejemplo perfecto. No se trataba de su culpa, sino de la nuestra. Inmediatamente después de la inmersión, ocurre algo realmente extraordinario. Al salir del agua, Jesús no se dirige a la multitud. No. En su lugar se arrodilla en la orilla del río y se pone en oración, abriendo un canal directo, una conexión directa con el cielo. Y esa oración fue única. Los ángeles jamás habían escuchado algo así. Jesús no estaba pidiendo por sí mismo. Él conocía la dureza de los corazones humanos, la dificultad que tendrían para aceptar la salvación. Por eso, intercedió ante el Padre, pidiendo poder para vencer la incredulidad de la humanidad, y sobre todo, solicitó un testimonio visible, una señal de que Dios aceptaba a la raza humana a través de él. La respuesta no vino de un ángel, vino del Padre mismo. Directamente desde el trono, los cielos se abrieron de par en par. Una forma, como de paloma, hecha de la luz más pura y brillante, descendió sobre él. Y una voz retumbó desde el cielo con la declaración definitiva de aprobación y amor. Esta manifestación divina no solo confirmó quién era Jesús, sino que también le dio a Juan el Bautista las palabras exactas para definir su misión.
Vamos a explorar qué significa realmente ese título. Al ver la señal que se le había prometido, la gloria de Dios y la voz del cielo, Juan supo con una certeza absoluta a quién había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él, y con una comprensión totalmente nueva, extendió su mano, señaló a Jesús y proclamó a la multitud esas palabras que, literalmente, cambiarían la historia. El título Cordero de Dios está cargado de un simbolismo histórico profundísimo. Se remonta hasta los patriarcas, a cuando Abraham vio en el carnero del monte Moria un símbolo de aquel que moriría por los pecados de la humanidad. Luego fue retomado por profetas como Isaías, que habló del siervo sufriente llevado como cordero al matadero. Y ahora, Juan el Bautista une todos esos hilos y revela a Jesús como el cumplimiento final de ese símbolo tan antiguo y poderoso. La implicación de este evento va mucho, pero mucho más allá de los que estaban ese día en la orilla del Jordán. Abre una realidad completamente nueva para cada ser humano. Veamos cómo se construye esa conexión. Y este es el punto clave, la joya de todo esto. Cuando el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado», no se estaba dirigiendo solo a Jesús. Le estaba hablando a Jesús como nuestro representante. A pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, esa declaración significa que no somos desechados. Significa que a través de Cristo somos aceptos en el amado. Las consecuencias de esto son transformadoras. Esa gloria que rodeó a Jesús es una garantía del amor de Dios por nosotros. Su oración demuestra que nuestras peticiones pueden llegar al cielo. Jesús, en ese acto, reconectó un mundo separado por el pecado con la esfera de la gloria. La luz que brilló sobre él puede brillar sobre nosotros, y la voz que le habló a él le habla a toda alma que cree. Al final, nuestro Redentor ha abierto un camino. A través de su vida y de esa conexión que se restableció en el Jordán, ha dejado una puerta abierta, una que nadie puede cerrar, permitiendo que el más pecador, el más necesitado, el más oprimido, encuentre acceso directo al Padre. Este evento no fue solo un momento histórico, es una invitación permanente que sigue vigente hoy. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena a través de los siglos. Si la puerta a la redención está abierta de par en par, ¿qué se necesita para cruzarla?